¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús escogió a Judas Iscariote como uno de sus 12 apóstoles si sabía que él lo iba a traicionar? Esta es una de las preguntas más difíciles y misteriosas de la historia del cristianismo. La traición de Judas fue el detonante para que Jesús fuera arrestado, juzgado y condenado a muerte por los líderes religiosos de su época. Sin embargo, Jesús no solo escogió a Judas, sino que también lo amó, lo perdonó y le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo podemos entender esta actitud de Jesús? ¿Qué nos enseña sobre el amor de Dios y el libre albedrío humano? En este video vamos a explorar las posibles respuestas a esta pregunta desde una perspectiva bíblica. Para responder a la pregunta de por qué Jesús escogió a Judas, necesitamos acudir a la fuente principal de información sobre su vida y su obra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres, pero también es un libro humano, escrito por diferentes autores en diferentes épocas y lugares. Por eso, para entender lo que la Biblia nos dice, tenemos que tener en cuenta su contexto histórico, cultural y teológico. No podemos leer la Biblia como si fuera un libro de hoy, sino que tenemos que situarnos en el mundo de los escritores bíblicos y de los primeros lectores. Así podremos captar el mensaje original que Dios quiso comunicar a través de ellos. En el caso de la traición de Judas, tenemos que considerar el contexto del judaísmo del siglo I, el contexto del ministerio de Jesús y el contexto de la iglesia primitiva. Estos tres contextos nos ayudarán a comprender mejor las motivaciones, las acciones y las consecuencias de la traición de Judas. La Biblia nos relata la traición de Judas en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según estos relatos, Judas acordó con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Judas sabía que Jesús solía ir al huerto de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos, a orar con sus discípulos. Así que guió a una multitud armada con espadas y palos hasta ese lugar. Judas había dado una señal a los que lo acompañaban. El que él besara, ese era Jesús. Así que se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Entonces los que estaban con Judas echaron mano a Jesús y lo prendieron. Mateo capítulo 26 versículos del 14 al 50. Antes de ser arrestado, Jesús vivió un momento de profunda angustia y dolor en el huerto de Getsemaní. Allí se apartó de sus discípulos y se postró sobre su rostro, orando al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo capítulo 26 versículo 39. Jesús sabía que iba a sufrir una muerte cruel y humillante, pero también sabía que era el plan de Dios para salvar al mundo del pecado. Por eso se sometió a la voluntad del Padre y se entregó por amor a nosotros. Juan capítulo 15 versículo 13. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿Qué sabemos de él? La Biblia nos da algunos datos sobre su origen y su personalidad. Judas era el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea, sino de Judea. Su apellido, Iscariote, significa hombre de Queriot, una ciudad al sur de Judea. Juan capítulo 6 versículo 71. Judas era el encargado de llevar la bolsa común de los apóstoles, donde guardaban el dinero que recibían de las personas que los apoyaban. Sin embargo, Judas era un ladrón y se robaba parte de ese dinero. Juan capítulo 12 versículos del 4 al 6. Judas también era ambicioso y esperaba que Jesús estableciera un reino político y militar que liberara a Israel del dominio romano. Cuando vio que Jesús no tenía esas intenciones, se decepcionó y se dejó seducir por el poder y el dinero que le ofrecieron los enemigos de Jesús. Mateo capítulo 26 versículos del 14 al 16. ¿Por qué Jesús escogió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva, sino que nos invita a reflexionar sobre el misterio de la providencia de Dios y el misterio del mal. Sin embargo, podemos encontrar algunas pistas en la Biblia y en la tradición cristiana que nos ayudan a comprender mejor esta cuestión. Veamos 4 de ellas.
Cumplimiento de la Escritura. La traición de Judas no fue una sorpresa para Jesús, sino que estaba anunciada en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 9 se dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Jesús citó este versículo en la última cena, cuando reveló que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Juan capítulo 13, versículo 18. También en el libro de Zacarías capítulo 11, versículos del 12 al 13, se profetiza el precio de la traición, 30 monedas de plata, que luego fueron arrojadas en el templo y usadas para comprar el campo del alfarero. Estos detalles se cumplieron con exactitud en la historia de Judas. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 10. Así, Jesús escogió a Judas para que se cumpliera la Escritura y se manifestara la gloria de Dios. Demostración del amor de Dios. Jesús no solo escogió a Judas, sino que también lo amó hasta el final. Jesús le lavó los pies, le dio el pan mojado, le llamó amigo y le besó. Estos gestos muestran el amor incondicional de Jesús, que no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él es. Jesús amó a Judas como a sí mismo, y le ofreció su perdón y su gracia. Judas pudo haberse arrepentido y haber sido restaurado, como lo fue Pedro después de negar a Jesús. Pero Judas no aceptó el amor de Jesús, sino que lo rechazó y se desesperó. Así, Jesús escogió a Judas para demostrar el amor de Dios, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Enseñanza para los creyentes. Jesús no solo escogió a Judas, sino que también lo toleró y lo soportó durante su ministerio. Jesús sabía que Judas era un ladrón, un mentiroso y un traidor, pero no lo expulsó ni lo denunció. Jesús convivió con Judas y le enseñó lo mismo que a los demás discípulos. Jesús no se dejó afectar por la maldad de Judas, sino que siguió haciendo el bien y predicando el Evangelio. Jesús nos enseña a convivir con aquellos que nos pueden hacer daño, sin dejar de amarlos y de orar por ellos. Jesús nos enseña a no juzgar por las apariencias, sino a confiar en el juicio de Dios. Jesús nos enseña a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Así, Jesús escogió a Judas para enseñarnos a los creyentes cómo debemos vivir en este mundo. Advertencia contra la apostasía. Jesús no solo escogió a Judas, sino que también lo dejó libre para que hiciera su propia elección. Jesús no obligó a Judas a seguirlo, ni le impidió que lo traicionara. Jesús respetó el libre albedrío de Judas, pero también le advirtió de las consecuencias de su pecado. Jesús dijo que era mejor para Judas no haber nacido y que el que lo entregaba tenía un pecado mayor. Mateo capítulo 26, versículo 24 y Juan capítulo 19, versículo 11. La historia de Judas nos muestra el peligro de la apostasía, es decir, de abandonar la fe y la comunión con Cristo. Judas fue testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús, pero no le creyó ni le obedeció. Judas recibió la gracia y el llamado de Jesús, pero no le correspondió ni le siguió. Judas se perdió la salvación y la vida eterna, y se condenó a sí mismo. Así, Jesús escogió a Judas para advertirnos contra la apostasía y para exhortarnos a permanecer fieles a Él. Estos son algunos de los posibles motivos por los que Jesús escogió a Judas. Sin embargo, no podemos pretender entender completamente los planes y los propósitos de Dios, que son más altos que los nuestros. Lo que sí podemos hacer es confiar en su sabiduría y en su bondad, y agradecerle por su amor y su misericordia. Jesús escogió a Judas, pero también nos escogió a nosotros. Jesús murió por Judas, pero también murió por nosotros. Jesús resucitó por Judas, pero también resucitó por nosotros. Jesús nos invita a seguirlo, a amarlo y a servirlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa invitación? Hemos llegado al final de este video, en el que hemos intentado responder a la pregunta: ¿por qué Jesús escogió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Hemos visto que esta pregunta no tiene una respuesta fácil, sino que nos lleva a contemplar el misterio de la providencia de Dios y el misterio del mal. Hemos visto que Jesús escogió a Judas por varias razones: para cumplir la Escritura, para demostrar el amor de Dios, para enseñar a los creyentes y para advertir contra la apostasía.
Hemos visto que Jesús amó a Judas hasta el final, pero que Judas rechazó ese amor y se condenó a sí mismo.